Vamos comenzando, chicos. Bueno, en la clase anterior nosotros ya terminamos los conceptos de patrimonio y vamos a seguir con la parte de impuesto de renta de personas naturales, que es lo que nos hace falta. El impuesto de renta de personas naturales tiene algo en específico, o bueno, se maneja bajo un sistema que se llama el sistema de cedulización. Y hoy en día tenemos 3 cédulas. Una cédula que se llama cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos. De esa manera viene dividido el formulario . Este de aquí, que es el formulario. Entonces, miren, si ustedes se pueden dar cuenta, acá en el costado dice cédula general, y la cédula general nos dice que tiene rentas de trabajo, rentas por honorarios, capital y rentas no laborales. Y más acá abajo, miren, cédula de pensiones, cédula de dividendos, y hay una parte que es el complementario, las ganancias ocasionales. Y posteriormente, pues se suman todos los impuestos de acuerdo a cada una de las cédulas que tenemos aquí y ya se hace la liquidación total del valor que se va a pagar. Entonces, bajo este sistema de cedulización es como viene diseñado y de esta manera se liquida y se sacan todos los valores para el correspondiente liquidación del impuesto. Dentro de la cédula más grande, que es la cédula de renta, la cédula general, perdón, tenemos 3 tipos de ingresos: de trabajo o rentas laborales, como normalmente las conocemos, las rentas de capital y las rentas no laborales. Recuerden que parte de esto, bueno, ya habíamos hablado cuando hablamos creo que en la segunda clase, cuando hablábamos de ingresos. Decíamos que dentro de los ingresos de personas naturales, los podemos dividir entre rentas laborales. Aquí va todos los conceptos salariales: sueldo, primas, cesantías, vacaciones, bonificaciones, tiempo suplementario y auxilios adicionales que tengan que ver directamente con una relación laboral. Es decir, un contrato a término fijo, un contrato indefinido, un contrato de obra, cualquiera que sea la figura y que esté contemplado como contrato laboral. En ese caso, pues lo vamos a reconocer como rentas laborales. Y adicionalmente a esto, también están los honorarios, servicios y comisiones que están prestados por personas naturales, normalmente los profesionales liberales, y que tienen la característica que no tienen personal a cargo, o que si los tienen, no sea por un tiempo mayor, a 90 días o discontinuos. Esos son las rentas laborales. Y adicionalmente tenemos las rentas de capital. Dentro de estas rentas de capital tenemos los arrendamientos y rendimientos financieros. Y finalmente, las rentas no laborales, que nos aportan todo el resto de ingresos que no tienen una cédula en específico. En general, pues aquí tenemos los comerciantes,
agricultores y ganaderos. También van indemnizaciones por seguros. Otros tipos de ingresos, vuelvo y repito, que no se encuentren dentro de las otras cédulas. Y adicionalmente también se reconocen estos, los honorarios, servicios y comisiones que tienen personal a cargo, o sea, que emplean a otra persona y que ese tiempo sea mayor, por un tiempo mayor a 90 días continuos y descontinuos. O sea, lo contrario de acá arriba, los pasamos acá como rentas no laborales. Y recuerden que esto de aquí me conforma la cédula general. Y acá tenemos la cédula de pensiones. Es como su mismo nombre lo indica, los ingresos que van son los de pensiones. Y por acá la cédula de dividendos, como su mismo nombre lo indica, que va dividendos. Y no hay más. La base de liquidación o la manera en cómo se liquida el impuesto de renta de personas naturales nos dice que es inicialmente el ingreso bruto, le restamos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que hace referencia a qué parte de este ingreso bruto no está grabado prácticamente. Y dentro de esto tenemos los más comunes, que son el aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensión, aporte a salud, aporte obligatorio a salud. También tenemos el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Cuando los rendimientos financieros están generados por una entidad financiera, hay una parte de esos rendimientos, a los intereses, que no están grabados. Y eso se maneja a través de un porcentaje. Ese porcentaje lo estipulan todos los años y ya pues la entidad financiera se encarga de dar el certificado frente a cuál es la parte que no está considerada como ganancia ocasional o renta en este caso. Y hay unos en específico que están dentro del artículo 49 raya 1, 49 raya 3 del Estatuto Tributario. Pero los generales, dentro de los más importantes en personas naturales, son estos dos. Y estos son comúnmente los que revisa la UGPP para revisar si se está pagando, si se está liquidando o no bien el concepto de seguridad social. A este también le vamos a restar los costos y gastos y recuerden que para estos costos y gastos pues tenemos que entender o tenemos que tener en cuenta todos los conceptos y los requisitos generales, o sea, que haya causalidad, necesidad, proporcionalidad,
periodicidad. Periodicidad. Y aparte de esto, pues que se cumplan con los requisitos formales, facturas, que se haya pagado, si hay personal que se haya pagado la seguridad social conforme lo estipula la ley. O sea, todo eso que miramos para el caso de personas jurídicas, acá también tenemos que revisarlo y llevar cuáles de esos costos y gastos sí se toman como deducibles. ¿Listo? Y esto de aquí, los ingresos netos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y menos los costos y gastos nos dan algo que es equivalente a renta bruta. Y a esa renta bruta le vamos a restar algo que nosotros conocemos como deducciones. Recuerdan que en personas jurídicas nosotros llamábamos deducciones a los gastos. Acá en personas naturales hay unas deducciones en específico que son los dependientes y estos dependientes solo y únicamente aplican para las personas que tienen rentas laborales. Solo aplica para ellos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de estos dependientes? ¿O quiénes son dependientes? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta dos límites. El primero me dice que es igual al 10% de los ingresos brutos laborales o 32 VTs mensuales. ¿Quiénes pueden ser dependientes? Los hijos menores de edad del contribuyente, es decir, desde los 0 años hasta los 18 años. Y posteriormente, de los 18 años hasta los 23 años, también pueden ser dependientes siempre y cuando los hijos se encuentren estudiando en una institución educativa superior o en algún programa técnico o tecnológico mediante alguna institución que esté acreditada por el IFEX o que esté certificada por el IFEX para poder impartir este tipo de educación. Entonces, siempre que se encuentren estudiando hasta los 23 años. También serán dependientes los hijos mayores de 23 años que tengan algún tipo de discapacidad física o psicológica. En todo caso, cuando hablamos de discapacidad física o psicológica, para la discapacidad física se debe de tener en cuenta el certificado de medicina legal. Hay que irlo a solicitar. Y para el caso de la discapacidad psicológica, pues dependiendo del centro profesional competente que esté al cargo del tratamiento del menor. También pueden ser dependiente el cónyuge o compañero permanente. Entonces, en este caso, bueno, cónyuge hace referencia a las personas que están casadas. Entonces, el soporte de esto, pues, es el registro civil de matrimonio. Y cuando es en unión libre, necesariamente hay que solicitar la declaración extrajuicio, que esa declaración es ante un notario, ¿no? Que certifica pues que hay convivencia. Y adicionalmente me dice que pues esta persona, compañero cónyuge, no debe de estar devengando ingresos
superiores a 260 VTs, o en tal caso cuando tiene dependencia también originada por factores físicos o psicológicos. Recuerden que siempre que hablamos de discapacidad, tiene que estar el certificado de medicina legal o el personal competente. Y para certificar de que el cónyuge o compañero permanente no gane más de 260 VTs, tiene que ser una certificación expedida por un contador público. ¿Qué tienen que tener en cuenta aquí? A veces hay personas naturales que son divorciadas y mantienen posteriormente mantienen otra relación con otra persona. En ese caso, ¿quién es la primera con la que se encuentra casado? Y si no mantiene ningún tipo de relación, no se puede llevar como dependiente. Así sea que ya conviva con otra persona y que esté manteniendo a otra persona, igual, la otra no sirve. Entonces, en este caso, tiene que necesariamente haber convivencia, pero cuando ya hay de por medio, digamos en el caso del matrimonio, que es una sociedad de hecho, algo legal, en ese caso se toma en cuenta esa relación, así no se esté conviviendo. Para el caso de los padres y hermanos, que también pueden catalogarse como dependientes del contribuyente, estos se darán en el caso cuando los padres o hermanos estén devengando menos de 260 VTs, que para esto se debe anexar también la certificación del contador público, o que los padres o hermanos del contribuyente se encuentren bajo alguna discapacidad física o psicológica, y pues para esto recuerden que hay que llevar los certificados. Entonces tenemos los hijos del contribuyente, el cónyuge del contribuyente, los padres y los hermanos del contribuyente. Esos pueden ser dependientes y le pueden generar, digamos, una deducción, un descuento al contribuyente para la liquidación de su impuesto, tomando en cuenta que para este caso pues se tiene estos dos límites, el 10% de los ingresos laborales o las 32 VTs mensuales. También tenemos como deducciones la medicina prepagada, medicina prepagada o planes de seguro de salud, que también hoy en día se ofrecen mucho. Y cuando paga el contribuyente, tanto para él como sus beneficiarios, pues se tendrá en cuenta como una deducción. Este también solo aplica para rentas laborales y tiene un límite que nos dice que son hasta 16 VTs mensuales. Ojo con esto, que es directamente planes que digan de medicina prepagada o planes que digan seguros por salud. Los pagos médicos particulares, que a veces se pagan por aparte, esos no sirven, así estén soportados como con facturas, así tengan los exámenes, así tengan toda la prueba, no sirven. Tiene que ser exclusivamente medicina prepagada o seguros por salud. Profe, Dime. por ejemplo, nosotros pagamos un plan aparte que es para medicina que se llama Previred, lo pagamos anual. ¿Ese sirve? ¿De quién es? ¿Es como lo de protegemos? Sí. No, no sirve. No, no sirve. Tiene que ser exactamente medicina prepagada. Se llama así. Ah, vale. La medicina prepagada es un aporte adicional que haces a tu entidad de salud, y lo que te dan es privilegios frente a atención y médicos y de todo. Pero es a la misma EPS con la que tienes la salud normal. Sino que viene así, plan de medicina prepagada.
¿En qué iba yo? Ya. Bueno, para el caso también tenemos otra deducción que son los intereses de vivienda. Aquí exclusivamente estamos hablando de intereses a través de crédito hipotecario o a través del leasing habitacional. Porque así sea que yo saque un préstamo bajo otro concepto y vaya y pague la casa, esos intereses no me cubren y no son deducibles. Tienen que ser exactamente los de crédito hipotecario o leasing habitacional según sea el caso. Este tipo de deducción aplica en todos los conceptos de ingresos y también tiene un límite que son 100 VTs mensuales. Tenemos otra deducción que es GMF. ¿A cuánto equivale el GMF? 50%. Bueno, y aquí adicionaron algo. Profe, ¿qué tanto incluye los GMF? ¿Perdón? Incluye los GMF. ¿En qué tipo de ingresos? No, o sea, por ejemplo, el GMF solo es el 4 por 1000. Sí, el gravamen Bueno. al movimiento financiero, solo es eso. Y aquí lo puedes utilizar en cualquiera de los conceptos. Y hace unos 2 años incluyeron aquí los intereses pagados a ICETEX. También se los toma, se los reconoce como deducciones. No hay más deducciones que se reconozcan a las personas naturales. Por ser pagados directamente al Estado, no hay límite. Y tenemos también, a esto le vamos a restar la renta exenta. Dentro de las rentas exentas vamos a tener los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, los aportes a las cuentas AFC, las cesantías e intereses a las cesantías, tanto las laborales como las pagadas como independientes. Porque los independientes también pueden hacer un aporte voluntario a las cesantías, haciendo un ahorro bajo este concepto. Tenemos también una renta exenta que es ganada y se aplica únicamente a las rentas laborales. Entonces nos dice el 25% de rentas laborales. Y una vez saquemos estos datos, bueno, aquí para esta renta exenta, favor leer el artículo 206 del Estatuto Tributario. Ahí van a encontrar todas las rentas exentas que se aplican a personas naturales. Ahí ya quedan unas muy en específico, por ejemplo, para los docentes de las universidades públicas, para los oficiales y sus oficiales de las fuerzas públicas, o sea, policías, del ejército, la marina.
también para los magistrados, para jueces de alto rango, para jueces de Corte Constitucional, del Consejo de Estado, o sea, ya son muy en específico que solo se aplica para estos tipos de cargo. Y están ahí dentro del artículo 206, pueden leerlo, pero así en general las que se pueden aplicar para todos serían estas de aquí. ¿Listo? ¿Cómo? Hay unos, por ejemplo, los oficiales y sargentos, y bueno, no me acuerdo, de acuerdo al rango, hay unos que tienen parte de su salario exento de impuestos. Y es más, cuando les dan el certificado de cuánto es lo que les han pagado el año, ahí les dicen exento de impuestos tal porcentaje. Y en general, la mayoría tienen casi el 50% exento. Los profesores de las universidades públicas es el 25%. Entonces ahí para algunos, pero ya es específico porque tienen ese cargo. Del resto no pueden acceder a ellos. Y esto de aquí, renta bruta menos deducciones, menos renta exenta, me va a dar la renta líquida. La renta líquida para el cálculo ya del impuesto o la base con la cual le vamos a aplicar la tarifa. Ese sería como a grandes rasgos el esquema que se hace y los datos que debemos de tener en cuenta para poder liquidar el impuesto de renta de personas naturales. Vamos acá. Aquí en esta diapositiva les he traído como el resumen, chancuco, digamos, de todo lo que acabamos de decir. Entonces, si está el visto, quiere decir que aplica, aplica, aplica. Y si dice NA, pues no aplica. Yo aquí no me puedo reconocer dependientes, en las no laborales no me puedo reconocer dependientes y así sucesivamente. Esto de aquí sería para las rentas laboral, para la cédula general, perdón. Y me falta una acá que hace referencia a la renta exenta. Las pensiones, por su parte, son exentas las primeras 12,000 VTs mensuales, perdón, anuales. Si nosotros hacemos este cálculo al día de hoy, 12,000 por 3804, que es la VT del 2022. Miren que estamos hablando de pensiones al año de 456,048,000, que si esto lo divido entre 30, más o menos, perdón, entre 12, serían 38,004,000 pensiones. Aquí en Colombia, sobre ese valor, muy pocas presidentes y congresistas. De lo contrario, todas están por debajo de eso, lo que significa que todas las pensiones o todos los pensionados sí son contribuyentes de renta, o sea, deben de declarar, cumplen la función formal, pero no pagan impuestos, porque la mayoría es exenta. Este es año 2022, de pronto. ¿Qué más me hace falta? Y aquí tenemos las tarifas del impuesto de renta. Viene generado por algo que se llama tarifa marginal, o sea, que va incrementando y el que paga, el que tiene más, paga más, el que tiene menos, paga menos. Comenzamos con tarifas de 0, 19, 28, 33, 35, 37 y 39%. Y miren que va de acuerdo al rango de VTs que se tengan. Y en la parte de acá nos dice base en VT y qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de liquidar el impuesto ya como tal de renta. ¿Listo? Artículo 241, no se olvide.
La cédula de dividendos tiene una manera particular también para poder generar y para poder reconocer el impuesto de dividendos. Artículo 242 del Estatuto Tributario. Actualmente tenemos una tarifa y dice que se aplica el 10% sobre el valor neto de los dividendos. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Requisitos para declarar de personas naturales. Recuerden que son por ingresos 1.400 VTs, por patrimonio 4.500 VTs. Ingresos, patrimonio. Consignaciones 1.400 VTs, compras 1.400 VTs y consumos de tarjetas débito, tarjetas de crédito 1.400 VTs. Una vez llegue al tope en cualquiera de estos, ya hace parte y ya tiene que declarar. Una cosa es que pague y otra cosa, recuerden, es el deber formal, el hacer, declarar. Entonces puede ser que sí, no termine pagando, pero sí tiene que declarar. Entonces lo que hay que tener en cuenta dentro de este impuesto. ¿Preguntas hasta aquí? Ahorita lo vemos. ¿Preguntas? Profe, esta es, o sea, esta es la para declarar como, o sea, digamos, por rentas de trabajo nada más, por ingresos laborales. Todos. Ahorita miramos si aplican o no aplican y a quién le aplican. Pero Sí, son pero... las únicas deducciones y las únicas rentas exentas que hay. No hay más. No, Y sino que, las por rentas ejemplo, exentas... espera, profe, Dime. por ejemplo, nosotros trabajamos por contratos de prestación de servicios que vendría Ya. a incluirse si pasamos, pero nosotros nos hacen reducción de renta de fuente. Sí. O sea, esa se reduce. Sí, se reduce. Sí, y es... Ajá. Bueno, no sé, por honorarios, no sé si les hacen el 10, el 11 o se van por el artículo 383. No, por horarios 2.5 no saben. Y la otra, profe, pregunta es, por ejemplo, hay personas naturales, o sea, con... pero siguen siendo, o sea, aparecen como personas naturales y contratan con las alcaldías. ¿Es de la misma forma? Sí, claro. O sea, ¿de esta forma declararían? Sí. Ah, Ahorita miramos. vale. Ahorita miramos en el ejemplo. ¿Listo? Vamos acá. Ejercicio. Ay. Nos dice, bueno, el señor Darío Ortega García, que sostuvo ingresos durante el año 2021, dice que tiene... Dice que tiene distintos tipos de ingreso. Dice salario por relación laboral 25, por pensión recibió 24,600, por honorarios como independiente 155,650,000, por arrendamiento 55 millones. Aparte de eso, es agricultor y vende papa por 359,874,000. Y tiene aquí, borrémoslo. Y tiene aquí GMF por valor de 1.554.700. El costo de la mercancía vendida es de 255.158.310. Intereses de vivienda, paga medicina prepagada, tiene los aportes que le certificaron de salud obligatoria correspondiente a pensión y salario, porque allá les descuentan el 4%. Y hace aportes a cuentas AFC, y aparte de todo tenía unas acciones y le reportaron unos ingresos o unos dividendos de 36 millones. Este señor tiene de todo. Le dice nota, tiene un hijo de 23 años que está en la universidad,
paga seguridad social como independiente por los conceptos de honorarios, ventas, arrendamientos, recibidos en los porcentajes establecidos por la ley. Le practicaron retención de 19,600, un patrimonio bruto de 5.695.000, un pasivo de 393.600.000 y un anticipo de renta del año anterior equivalente a 56.320.000. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es clasificar los ingresos. ¿Cuál es el ingreso bruto? Tenemos aquí salario por relación laboral. ¿Qué tipo de ingreso es este? De acuerdo a la clasificación que tenemos, rentas laborales. Pensión. Honorarios como independientes. Recuerden que aquí debemos de revisar, ¿no? Cuando estamos hablando de honorarios como independientes, revisar si es laboral o no laboral. Laboral, cuando cumple con los requisitos y que no tiene personal a cargo para hacer trabajo, o durante 90 días continuos o discontinuos. Si supera los 90 días, pues se van a laborar. En este caso, en este ejemplo, lo vamos a trabajar como rentas laborales. Arrendamiento. Rentas de capital. La venta de la papa. En no laboral. El GMF, que vendría siendo deducción. El costo de mercancía vendida. Costos y gastos, ¿cierto? Los intereses de vivienda, deducción. La medicina prepagada, deducción. Los aportes a salud obligatorios, ¿qué serían? ¿Qué dijimos? Los aportes a salud obligatoria, chicos, ¿qué es? ¿Qué vendría siendo? Un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. A los aportes a las cuentas AFC. Renta exenta. Los dividendos. Ingresos en la cédula de dividendos. Lo que hicimos hasta aquí es clasificar. Vamos a hacer aquí el cuadrito que tenemos allá. Primero va el concepto. Y va a ser cédula general. La cédula general se dice que se compone de la renta laboral y honorarios, servicios y comisiones. Acá rentas de capital, rentas no laborales
Esto. Aquí. Y por acá voy a tener la cédula de pensiones. Acá la cédula de dividendos. Entonces, como dijimos que comenzamos, ingresos brutos. Y vamos. La laboral, 25. También tenemos aquí, había otra. 255.650.000 por honorarios. Las de capital. Y las rentas no laborales. De pensiones. Y los dividendos. ¿Ya esto qué sigue? Menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y aquí tenemos los aportes de salud, los aportes de pensión. Vamos acá. Aquí yo ya sé pues que por la parte de salarios y el resto me descontaron 1.984.000. Listo. Pero ¿qué me dice aquí? Pago de seguridad social como independiente por honorarios, ventas y arrendamientos recibidos en los porcentajes establecidos por la ley. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el valor de seguridad social por los honorarios, las ventas, los arrendamientos. ¿Para qué? Para que nos vayamos a colocar aquí en este caso como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En este caso, pensión no voy a tener. ¿Por qué? Porque esta persona ya es pensionada. Si yo les digo que tiene ingresos por pensiones, porque ya está pensionada y cuando está pensionada, pues ya no cotiza o ya no paga pensión, sino solo salud. ¿Listo? Pero ojo, que es porque ya está pensionada. De lo contrario, si no estuviera pensionada, tendría que pagarse pensión. Entonces vamos acá. ¿Cómo se liquida el IBC para independientes? El 40%. Sobre el 40%. Por el 40%. Y tenemos aquí IBC, o sea, ingreso base de cotización para la liquidación de seguridad social. Ya pues ya le aplico el 12,5%, lo hago así para sacar de una vez el valor anual. Es salud, porque recuerden que como independiente pagamos la totalidad, 12,5 salud y 16 pensión. Pero aquí pensión no, porque ya está pensionado. Arrendamiento, igual, por el 40%. Y lo mismo, 22 por 12,5, que es el porcentaje de salud, 2.750.000.
En el caso de la venta, cuando estamos hablando de comerciantes o personas que tienen costos y gastos, porque a veces, por ejemplo, las constructoras, no sé, contratan o subcontratan ciertos servicios. Entonces, esa persona que tiene que hacer, sí, pagar su seguridad social, pero lo va a hacer sobre la utilidad, o sea, ingresos menos el costo de la mercancía vendida. Y a este ya se le aplica el 40%. Y a este sacamos ya el 12,5%. La utilidad, no se olviden. Traemos los valores acá, no hay más. Los millones. 5.235.000. Perdón. Y acá, pues como tenemos los honorarios sumados acá arriba, pues acá abajo también le voy a colocar el valor de la seguridad social. Seguimos, dijimos esto menos costos y gastos. Recuerden, aquí por efectos del ejercicio, yo ya les estoy dando el valor que es de costos y gastos, pero recuerden que hay que verificar que tengan todos los soportes, que sea un gasto deducible, o sea, que tenga causalidad, necesidad, proporcionalidad. Así como lo hicimos con las personas jurídicas, así igualito tenemos que hacer acá en este caso. Las personas bajo rentas laborales no tienen costos y gastos, no aplica. Por eso le coloco aquí NA. No aplica. Del resto para acá, sí podemos, bueno, aquí tampoco aplica. Las pensiones y los dividendos no tienen. Solo los honorarios que van en esta columna, las rentas de capital y las rentas no laborales sí pueden llegar a tener. En este caso, pues el único que tiene, de acuerdo al ejercicio que tenemos, son las rentas no laborales. Y traemos el valor de los costos y gastos de la mercancía vendida. Pero si hay algo en específico que yo sé que no me puedo llevar, que no lo puedo reconocer, pues no lo coloco allá. ¿Listo? No hay más costos y gastos. Y me dice que esto hasta aquí me da lo que se conoce como renta bruta. Entonces me queda 180 menos 9. Y hago lo mismo para el resto. ¿Todos vamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿O sigo? No, ¿Sigo? Ok. A esto me dice que le voy a restar deducciones. Deducciones tenemos en este caso, la primera, la que tenemos aquí, dice que tiene un hijo en la universidad y que tiene 23 años. ¿Podemos acceder a la deducción o no? Dentro de los rangos de edad está en la universidad y tiene rentas laborales. Dependientes. Vamos acá. Los dependientes, dijimos que tienen dos límites. El 10%. El 10%
del ingreso bruto o 32 mensuales. Entonces vamos acá. El 10% del ingreso bruto laboral. Recuerden que solo es por el laboral. No aplican para los demás. Este por el 10%. 18.065.000. Y sacamos el valor de las 32 VTs. 32 por VT año 2021. Como estamos liquidando impuesto del 2021, tenemos que hacer con la VT del 2021. 36.803. Mensualmente, 1.177.696. 66.800. Anualmente, porque estamos calculando valores anuales, 14.132.352. Recuerden esto y que no se les olvide en el examen. Siempre que hablamos de límites, se escoge el menor. Recuerden que en persona jurídica nosotros escogíamos el mayor porque significaba un gasto que me ayudaba a reducir la base de mi impuesto. Acá, como estamos hablando de límites, no de deducción como tal, sino del límite de la deducción, siempre van a escoger el menor. En este caso, entre 18 millones y 14 millones, ¿cuál escojo? 14 millones. Recuerden que esta solo aplica para la renta laboral. Lo traigo acá. 14.132.352. Seguimos con la siguiente deducción. Tenemos aquí GMF. El GMF, recuerden que aplica para todas, para la que yo quiera, y equivale al 50%. Este dividido entre 2. Traigo solo el 50%, al igual que como es en persona jurídica. Vamos a ver qué otra deducción tenemos. Está aquí, pago de intereses de vivienda. Vamos acá y decimos, los intereses de vivienda que pagó esta persona equivalen a 1.890.000. Los intereses de vivienda tienen un límite que son 100 VTs al mes. Si yo hago ese cálculo, pues me va a dar 100 por 36.803. Al año, 3.680.300 al año. Comparo los dos valores y ¿cuál escojo en este caso? 1.890.000. Chicos, ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo? ¿El 1.800.000 o los 3 millones? ¿Cuál debo de escoger? 1.800.000.
Sí, Mari, gracias. 1.890.000, siempre el menor. Y como estoy hablando de que esto es mensual y yo lo necesito anual, pues lo multiplico por 12 meses. Es decir, 22.680. Recuerden que los intereses de vivienda aplican para todos. Interés de vivienda. Ya que este lo puedo utilizar en la que yo quiera. En este caso lo voy a colocar en las rentas no laborales, pero no significa que solo ahí lo pueda colocar. Puedo colocar en la que yo quiera. Estas dos de acá no tienen. Cédula de pensiones y laborales, no. Seguimos con el otro, medicina prepagada. $480. Medicina. Esta persona paga $480 y de acuerdo a los límites que tenemos, la medicina prepagada puede ser hasta 16 VTs al mes. $16 por 36,803 me da 588.848. Recuerden que nuevamente comparo y escojo el menor. El menor en este caso son los 480. Esto por 12. 5.760.000 y recuerden que esta solo aplica para rentas laborales. Para el resto no. El resto no aplica, no aplica. Creo que ya. No tenemos más deducciones. Sumamos las deducciones que nos quedaron. ¿Qué sigue? Renta exenta. Menos. Recuerden que aquí tenemos los aportes. ¿Qué tenemos ahorita? Aportes. Aportes a cuentas AFC. Recuerden que estos los puedo colocar en cualquiera, en la laboral, en la de capital, en la que sea. Estos se van solitos, ¿dónde están? Aportes a cuentas AFC, 12.800.000. Tenemos aquí otra renta exenta, que es el 25% de los ingresos laborales, de las rentas laborales. ¿Y este cómo sale? Me dice que a la renta bruta se le reste las deducciones y se le reste las otras rentas exentas a que hayan lugar, o sea, los 12.800.000 en este caso,
Y a esto ya lo multiplico por el 25%. Nuevamente repito, renta bruta menos deducciones y menos las otras rentas exentas. A ese valor ya le aplico el 25%. Que aquí nos da 34.547.787. Esta renta exenta del 25% solo y únicamente aplica para la parte laboral. Y nos hace falta la renta exenta de las pensiones. Recuerden que son hasta 12.000 VTs. 0. Acá. Las 12.000 VTs por 36.803, que son 441.636.000. Lo comparo, me dice, con el valor de la pensión que verdaderamente recibe, que son 24, es decir, que los 24 millones se van como renta exenta. Recuerden que solo aplica para la columna de pensiones, no hay más. No tenemos más renta exenta, sumamos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es límites. Pero al contrario, no hay más que aplicar. Y lo que me preguntabas hace un rato, Carlos, referente a las personas naturales que tienen costos y gastos, pues mira que se va por rentas no laborales y ahí en ese caso aplico los costos y gastos, tan solo que tengo que ver que guarden relación con el ingreso y que cumplan con todos los requisitos generales y específicos o formales. Lo demás, pues van acá. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos sumatoria de las deducciones más las rentas exentas. Entonces me queda aquí 19 más 47, aquí 0, aquí 700 y aquí 22. Aquí 24.600. Y me dice que esa sumatoria de las deducciones y de la renta exenta no pueden superarme el 40% rentas brutas. No puede superarse. Entonces, en este caso, perdón, aquí voy a sumar las tres, porque esto es una sola cédula. Me da 90 millones. No tienen deducciones, no tienen renta exenta, nada. Están solos. Y saco el 40%.
¿El 40% de qué? De la renta bruta. Recuerden que este de aquí está aplicando solo únicamente a la cédula general. Y esto por el 40%. El 40%, que esto es un límite, era 129.045.362. Y yo digo que la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas, que me da 90.697.489, no puede superar el límite del 40% de las rentas brutas. En este caso, ¿lo supera o no? ¿Supera o no, chicos? ¿Sí están mirando? Tengo que comparar estos dos, chicos, los 90 millones y los 129, porque el límite dice que la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas en la cédula general no puede superar el 40% de las rentas brutas. El 40% de las rentas brutas son 129.045.000. Y la sumatoria de las deducciones y rentas exentas equivalen a 90.698.000. No lo supero, por lo tanto escojo el menor, siempre. Y voy acá y digo, esto es igual a renta líquida. Entonces, ¿qué hago? A la renta bruta le resto deducciones y renta exenta, que vendría a ser los 90.697.489. Es decir, que me da una renta líquida por concepto de cédula general de 231.915.916, que sería la base para el cálculo del impuesto. Acá en la cédula de pensiones, pues me dice renta bruta igual. Renta bruta menos deducciones y menos renta exenta. Cero, porque son 24 millones en el ingreso y 24 millones como renta exenta. Y lo mismo hago para los dividendos. En este caso, pues los mismos 36, porque los dividendos no tienen nada que poder deducirse. Y acá, a mi tablita, lo que tengo que hacer es la base, trasladarla a VTs o convertirla en VTs. Entonces me queda
231.915.916 dividido entre el valor de la VT, 36.803, es decir, 6.301. Voy acá y miro en qué rango me ubico. ¿Qué rango estoy? 4.000 y 8.670. Si yo estoy acá en esta tablita, miren lo que me dice. A la base gravable en VTs, réstele 4.100. Menos 4.100. Y me dice, además, multiplíquela por el 33%. Esta por el 33%. Y además me dice, a ese valor, súmele 788 VTs. Y me da el valor del impuesto en VTs, que sería 1.514, pero en VTs. Lo paso a pesos. Por 36.803 me da un valor a pagar de 55.738.557. Y ahí quedaría. De aquí pues ya nos haría falta trasladar el formulario y sacar el anticipo del impuesto de renta, que es igual el procedimiento que nosotros miramos con persona jurídica. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, pero todavía me falta aquí. Ese es el impuesto por la renta de la cédula general. Me falta la de dividendos. Y dividendos, miren la tarifa, va de 0 a 300 y de 300 VTs en adelante. Entonces, en este caso, pues, nuevamente, 36 dividido entre 36.803 me da 978 VTs. Entonces me dice, de 300 VTs en adelante aplique el 10%. A los dividendos en VTs, réstele 300 VTs. Esta menos 300. Y me dice, a eso multiplíquelo por el 10%. Por el 10%. Y tengo el valor del impuesto de la cédula de dividendos. Por 36.803, que me da 2.459.010. El impuesto final de renta para esta persona viene a ser 58.234.460. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? Profe, Dime. ¿verdad? 978 VTs, ¿no? Sí. Dice, bueno, de ahí el 10% fue que dijo. Menos 300 VTs. Ah, sí, de ahí el 10%. Ah, vale, Sí. profe, ya. Pero eso no lo dice aquí la misma tarifa, ¿no? Mira que nos dice dividendos en VTs menos 300 por el 10%. Ya, profe.
Vamos pasando los datos al formulario. Ingresos brutos. Aquí solo voy a pasar los datos que ya tengo allá. Devoluciones y rebajas no tenemos, pero de todas maneras, miren que el mismo formulario nos va diciendo que aplica o que no aplica. Ingresos no constitutivos de renta. $9,766. Y traigo los valores de acá. Costos y deducciones tenemos acá. Y nos dice aportes voluntarios a AFC, a los fondos de pensiones, aportes voluntarios a cesantías. Sumo, solo tenemos uno. ¿Dónde está? Aquí. Los 12,800. Otras rentas exentas. Otras rentas exentas, que sería el 25%. Interés de vivienda. Aquí 0. Intereses de vivienda los colocamos acá. Otras deducciones imputables, sumamos el resto de deducciones, que no hay una casilla para cada una, que serían dependientes y medicina prepagada. Tenemos el GMF. Tenemos aquí ya los valores. Miren aquí la sumatoria de las rentas exentas, deducciones imputables, 90,697,000. Y tenemos acá 90,697,489. Bueno, el resto es por aproximación. Finalmente, miren casilla 97, renta líquida gravable, 231,916,000. Y tenemos acá 231 millones, bueno, acá da 915, 916, ya es aproximación al peso. Vamos acá. Seguimos con la cédula de pensiones.
24,600. Rentas exentas y de pensiones, pues los mismos 24,600, queda en cero. Dividendos, pues si les di la fecha. Decretados del año 2018. Entonces, 2016 no, 17 en adelante sí. 36 millones. Ganancia ocasional no hay. Finalmente llegamos al impuesto sobre las ventas. Traemos el impuesto que acabamos de liquidar. Dividendos no, y en este de aquí. Traemos el valor del impuesto de dividendos. Sumamos, miren que nos da los 58,235. Acá teníamos 58,234, 467. Bueno, la diferencia, vuelvo y le repito, son decimales. Impuesto a las ganancias ocasionales no hay. Descuento por obra en impuestos no tenemos. Anticipo de renta liquidado del año anterior, 56 millones, que son los datos que tenemos acá abajo. Mírenlos aquí, 56,320. Retenciones practicadas en el año, 19,600, 19,600. Y finalmente el anticipo, que nos haría falta. Recuerden que el anticipo lo podemos hacer por dos procedimientos, 1 y 2. Apliquemos solo el procedimiento 1. Que nos dice que tomamos el valor del impuesto. El valor del impuesto. Los 58,235, a este lo multiplicamos por el 75% de acuerdo al año de presentación. Supongamos que es restamos las retenciones. Aquí, 19,600. Entonces, menos los 19 me da 24. Lo colocamos acá. Y finalmente, pues nos da un valor a pagar de 6,391,000. Nos quedaría 58 millones menos el anticipo de renta del año anterior, que son 56, menos las retenciones, que son 19,600, y más el anticipo de renta que acabamos de sacar de liquidar de los 24,076,000. Y eso nos da a pagar 6,391,000. Está diligenciado. En la parte de acá arriba, ¿dónde está? Yo les doy total patrimonio y les doy deudas. Simplemente es arrastrar el valor acá al formulario y ya. Recuerden que acá no discriminamos patrimonio. ¿Dudas, preguntas?
¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Qué tienen que tener en No, cuenta profe. aquí en personas naturales? Vuelvo y les repito, límites. Aquí es límite de límite de límite. Y recuerden que cuando hablamos de límites siempre tienen que escoger el menor. En la parte de ingresos no constitutivos de renta, aquí en el ejercicio que estoy explicando en clases, no saqué pensión porque la persona ya es pensionada. Mirarán el taller, por Dios, esa parte. Verán que aquí es porque ya está pensionada, si no, hay que liquidar. Y por independientes, pues el 16%. Y del resto de deducciones son solo estas, no hay más, no aplican más. En rentas exentas, como les digo, lean el artículo 206 del Estatuto Tributario, que ahí están ¿qué es? Las rentas exentas en específico que les hablaba hace un rato para los profesores, para los oficiales, para ministros, pero ya son netamente específicas para ellos. Son derechos ganados, algunos por el oficio, otros porque la norma pues está así, está dada. Nada que hacer. Ojo con este de aquí, con este límite del 40%. Es de la renta bruta y lo comparamos con qué? Con la sumatoria de las deducciones y rentas. No me puede superar el 40%. Si me supera, pues yo escojo el menor, siempre. El 40% de esta de aquí, de la renta bruta. Pero solo de la cédula general. Eso aplica para la cédula general. Las otras son independientes. Recuerden que manejamos 3 cédulas, general, de pensiones y dividendos. No sé qué más queda decirles. Taller, obviamente va a quedar taller de esto, que sería para la próxima clase, la fecha de entrega. ¿Qué más? Profe, ¿usted va a subir el Excel de esta clase, porfa? Sí, señor. Voy a subir de una vez porque luego me olvido. ¿Qué más me queda? Profe, Bueno, los talleres anteriores, ¿cuándo no los califica? el lunes, chicas. Para ver pues si estamos bien o no, Sí, el para lunes. lo del examen. Mi pregunta es, examen, ¿personas jurídicas o personas naturales? ¿Qué es esto? Profe, pues la Naturales. verdad a mí, yo esperaría Naturales, profe. el resultado del taller, cómo nos fue. Este no es. Los demás, Naturales para mí. ¿quién me está pidiendo la calificación del taller? Angeli, profe. Una vez les digo si sí o si no. Dios, ay, que se me ciega. Ay, a ver. Tienes un dato mal. A ver. Eso sí. Este sí. Aquí puestos. Esto que no cuadra.
Ese está bien. Aquí el 15%, 809. El deterioro. Okay. ¿Tú escogiste el general? Sí, profe. Ok, verás. Si tú escogiste este, aquí liquidaste el deterioro y este es el valor del deterioro fiscal anterior menos las obligaciones dadas de baja certificadas, hasta aquí estamos bien, 859 menos 625, 234. Si yo me voy a ir por por los 2.296.000, lo que tenías que hacer aquí, si era este menos este, que te da los 2.056.000. Este de aquí es el gasto. Ese es el gasto. Aquí no tenías que haber ajustado por eso, sino por la diferencia, porque este es el valor que te puedes descontar. Yo tengo aquí en deterioro 2.139.132 en el contable. Entonces saco la diferencia entre este y este, porque yo sé que si me voy por el general, que es el que tú escogiste, si los otros escogieron de la otra manera, pues igual es válido, pero voy a dar diferente. La diferencia son 82.473,90. Bueno, aquí es por efectos de decimales que te da así. Es decir, que aquí, en vez de coger el total, debiste de haber cogido este de aquí. Y mira que ya te quedaba los 2.056.658. Eso es O lo sea, que viene. el procedimiento está bien. O sea, es que el deterioro de cartera fue lo que más me pareció lo más difícil, la verdad, para mí. Entonces, el procedimiento sí está bien, pero... Sí, está bien. Sino que, ¿cuál es el problema aquí? Que tú dañas una cosa de esta parte de aquí de costos y deducciones y se te daña acá el impuesto y se te daña el anticipo y se te daña el valor a pagar. Se te daña todo de ahí en adelante. Claro, no, sí, profe. El resto Pero, está o sea, bien. El resto está y bien. es así para mí, personas jurídicas. El resto está bien. Espérenme, voy acá y hagámoslo por votación, porque si no, de hoy día. Espérenme. Entonces, Alex Arevalo. Presente, profe. ¿Jurídicas o naturales? Naturales, profe. Naturales, ok. Alexander Guerrero. Naturales, profe. Albeiro. De mi parte, naturales, profe. Carlos. Naturales, profe. Carolina. Jurídicas, profe. Leider. Leider Villacorte. Naturales, profe. Naturales, profe. Mario. Mario. Naturales, profe. Marta. Naturales, profe. Mari. Naturales, profe. Nórida. Naturales. Jason. Naturales, profe. Karen. Naturales. Nos vamos por naturales entonces. ¿Listo? Ya saben, chicos, para el próximo sábado, aquí de manera presencial, el salón es el 202
Comienzo a las 10 de la mañana, en el orden que van llegando, yo voy entregando el examen, que tienen que traer lapicero, calculadora, y ya. Lo que vamos a hacer es yo les entrego los datos, así como este ejercicio, obviamente que no tan grande, porque aquí miramos todos los ingresos, ¿no? Obviamente que no tanto, pero sí les entrego los datos, ustedes liquidan y me presentan el formulario. El formulario todo yo ya les entrego. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Es que o sea, pues en mi caso, yo hablé con coordinación, envié un oficio solicitando porque pues laboralmente yo no puedo asistir presencialmente. Yo solicité pues que para terminar este semestre se hiciera de manera virtual, ellos me lo aprobaron. En ese caso, ¿cómo haríamos? No me han comunicado nada. Pedir a la persona con la que hablaste es que me comuniquen, porque hasta el momento no me han dicho nada. Solo de una persona. Sí, sí, ellos dijeron que relacionáramos el nombre de los docentes y que ellos ya les informaban a ustedes. De todas maneras, vuelvo y te digo, esté pendiente y hable con ellos, porque hasta el día de hoy a mí no me han reportado nada de nadie. Solo tengo una sola persona y no es del grupo de ustedes. Entonces, están pendientes porque ellos se olvidan. ¿Listo? Por favor, insistan. Vale, profe, gracias. No tengo ningún problema con eso. Lo que sí es que ese día yo ya no me conecto, ¿no? Para el examen. Yo ya me comunicaría con las personas que van a tomarlo de manera virtual. Ya les digo dónde voy a colocar el examen, a qué horas tienen que presentármelo, porque no es la misma hora, de 10 hasta las 12:30 que tenemos normalmente nuestro horario. También aplica para ustedes igual. ¿Listo? Tan solo que obviamente son exámenes diferentes todos. Todos son exámenes diferentes. Yo nunca hago un solo examen. Y todos van a tener diferentes. ¿Listo? Profe, una pregunta. Nosotros, pues ese día vamos a estar presencial y Sí. vamos, para una materia nos dijeron que lleváramos el computador. ¿Nosotros podemos utilizar el computador? Pues para mirar las cosas y así guiarnos. No. Acá no. Ah, listo, profe, gracias. No. ¿Algo más? ¿Dudas, quejas, reclamos? ¿No? ¿Nada? Hablen ahora. Porque de aquí ya no nos vemos ni me ven. Nos vemos ya el siguiente sábado aquí. Bueno, las personas que me deben talleres, ya cada quien sabe si hizo o no hizo. Como les digo, yo el lunes, ojalá ya hayan subido también el de patrimonio. Pero, profe, el de patrimonio es hasta el... Sí, está hasta el martes, ¿no? Sí, señor. Pero los que lo hayan subido, pues de una vez se los voy calificando. Vale. ¿Será que les iba a decir? Se me fue la... ya, les recuerdo que de pronto el día de hoy, no sé si les dijeron, les mandaron, hay una fiesta de la universidad que se está promocionando. Los que quieran ir y los que puedan ir allá se hacen ver, por favor, y les daré 5 décimas en el examen. Los que quieran. ¿Listo? Es bueno que participen, se integren. No los conozco porque ustedes no se han dejado ver. Y ni por las curvas, si no es obligatorio, mejor dicho, ninguno viene. Entonces, por favor, allá digan, hey, yo soy. Si es que van, los espero. ¿Listo? Es en, ¿cómo se llama? Plop, que queda como a 3 cuadras de aquí de la universidad hacia abajo, en toda la avenida de los estudiantes. La hora desde la entrada va a estar habilitada desde las 7, solo vamos a estar estudiantes y docentes administrativos de toda la universidad. Ya hay varios pues que están, las boletas se van a estar vendiendo también allá, no solamente aquí en la universidad, pues creo que las venden hasta las 6. Y de ahí ya en adelante las pueden adquirir directamente allá. Vayan, va a haber concursos, van a haber varias cosas y nada, disfruten, ya estamos terminando y creo que como le decía a la compañera que es acá, la 21ª fiesta que creo que hemos tenido, no sé en cuántos años, porque la anterior ni me acuerdo hace cuánto fue, porque 2 años y medio que fue.
Entonces, vayan, intégrese. Recuerden que de aquí en adelante sus colegas van a ser ustedes mismos. Entonces, disfruten esta etapa, porque luego a veces cuando uno está en la parte laboral ya no le queda tiempo de nada, cuando uno se mete ya de lleno en esto. Así que, si van, los espero y me buscan. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Próximo sábado los espero. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego.